Bienvenidos, en este video vamos a mirar la solución de triángulos no rectángulos aplicando el teorema del seno. Y tenemos 3 ejercicios tomados de la guía de trabajo de la actividad 3. Los vamos a resolver los ejercicios A, F y el I. Bueno, entonces antes de iniciar con la solución directamente, vamos a recordar qué nos dice o cómo está expresado el teorema del seno. Entonces yo tengo la expresión o el teorema del seno que es A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Es una expresión realmente muy sencilla de recordar y no quiere decir que se utilice todas estas 3 expresiones en la igualdad, sino solamente 2 de ellas. Pueden ser estas 2, pueden ser estas 2 o pueden ser estas 2 de acá, dependiendo de los elementos que usted conozca, ¿vale? También puede aplicarla ya sea de esta manera, es decir, con los lados en la parte superior, o también con las razones trigonométricas en la parte superior, es decir, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B, es igual a seno de C sobre C. ¿Cuál de las dos es correcto? Las dos son correctas, simplemente es una forma diferente de representar el mismo teorema. Le recuerdo que la expresión de arriba es recomendable cuando usted quiere encontrar un lado, ¿sí? Porque es más fácil de despejar, miren que ya está en la parte de arriba. Y la expresión de abajo se la recomiendo cuando ustedes quieran encontrar un ángulo. ¿Por qué? Porque ya está en la parte de arriba. Y recuerden que para despejar lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a la parte superior. Entonces nos ahorraríamos ese paso. Bueno, entonces vamos a resolver cada uno de estos problemas. Vamos a hacer el diagrama y su solución. Vamos con el A. El A me dice que el ángulo B es igual a 20 grados, el ángulo C es igual a 80 grados y el lado C es igual a 7, sin unidades, únicamente 7. Ustedes pueden colocámoslo en uno de unidades, simplemente. Bueno, hagamos el diagrama aproximado que podría tener nuestro triángulo. Ubiquemos mi ángulo C aquí, y si yo ubico mi ángulo C aquí, obligatoriamente el lado C tiene que estar de frente, ahí, ¿sí? Ubiquemos mi ángulo B aquí, obligatoriamente mi lado B sería el opuesto, es decir, aquí. Igualmente con A, si yo ubico mi vértice A en este punto, mi ángulo A, el lado A tiene que estar de frente, es decir, en esta sección de aquí. Bueno. ¿Qué es lo que me pide encontrar en este caso? Lo que me pide encontrar en este caso es el valor del lado B. Entonces, si es posible, yo buscaría una expresión que me vincule estos 4 elementos que necesito relacionarlos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El ángulo B, el ángulo C, el lado C y el lado B, que es el que deseo encontrar. Si hay una expresión que directamente me relacione los 4 elementos, la puedo utilizar. ¿Será que hay una expresión que directamente tenga el ángulo B, el ángulo C, el lado C y el lado B? Sí, ¿cierto? La expresión que a mí me sirve, y aquí es donde tienen que ser muy observadores para saber qué expresión utilizar. Miren, es esta de aquí. ¿Sí o no? Tiene el ángulo B, tiene el ángulo C, tiene el lado C y lo que quiero encontrar, que es el lado B. Entonces, a mí me sirve esta expresión para poder despejar el lado B. Y como lo que quiero encontrar es un lado, voy a utilizar esta de arriba, porque esta de acá abajo también tiene los 4 elementos, ¿no? El ángulo B, el ángulo C, el lado B, el lado C. Pero para despejar el lado B tendría que ser un paso adicional, por lo cual vamos a utilizar esta expresión de acá arriba. Es decir, B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces, aquí ustedes pueden hacer la solución como más gusten. Primero reemplazar valores y después despejar, o primero despejar y después reemplazar valores. Recomendable, lo que yo les recomiendo es que primero despejen la variable, si es posible, primero la despejen y por último reemplacen los valores y hagan las operaciones necesarias. Entonces, por ejemplo,
En este caso lo que yo deseo despejar es el valor de b, por lo cual únicamente este seno de b que está dividiendo, miren que respecto al valor que voy a despejar está dividiendo, seno de b está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces yo digo que b es igual a c sobre seno de c por seno de b. Alguien pudo haber dicho, bueno, si lo paso a multiplicar pasaría al numerador. Es cierto, también se lo puede expresar de esa manera. Usted puede decir que b es igual a c por seno de b sobre seno de c. ¿Sí? Miren que son tres valores que conocemos. El lado c, este es lado c, el lado c, el ángulo b y el ángulo c. ¿Sí? Son todos valores que conocemos. Bueno, entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores que ya tenemos. Es decir, b es igual a c, que equivale a 7, por seno de b, es decir, por seno de 20 grados, sobre seno de c, es decir, seno de 80 grados. Y ya me queda una operación que la puedo resolver desde calculadora. Entonces vamos a mirar qué solución nos da esto. Perdón por el corte, nos remitimos a nuestra calculadora para ingresar la operación. Miren que es... ¿dónde está la expresión? 7 por seno de 20 sobre seno de 80. Miren que está en grados los ángulos, ¿cierto? Entonces nuestra calculadora obligatoriamente tiene que estar en grados. Miremos entonces que va a ser igual a 7 por seno de 20, ¿sí?, dividido entre seno de 80. ¿Vale? Únicamente verificamos que la calculadora está en grados, en este caso está en grados, y hacemos la operación 7 por seno de 20 dividido entre seno de 80, que nos daría en este caso 2.43. Esa es la solución de mi problema. Va a ser igual a 2.43. ¿Vale? Las unidades que haya tenido este valor, en este caso, pongámoslo, unidades. ¿Estamos? Entonces simplemente miren que el proceso es muy corto. Aplicando el teorema, el proceso es muy cortico para solucionar este tipo de triángulos oblicuángulos o no rectángulos, como lo quieran denominar. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio, que es el F. El F nos dice que C vale 81 grados, el ángulo C, el lado C vale 11 y el lado B vale 12. Entonces, B o C, perdón. C 81 grados, C 81 grados, el lado C 11 unidades y el ángulo y el lado B 12 unidades. Y lo que deseo encontrar en este ejercicio es el ángulo B. ¿Vale? Bueno, si desean ustedes pueden hacer el diagrama o lo pueden omitir. En este tipo de ejercicios no es obligatorio hacer el diagrama, ustedes lo pueden hacer sin necesidad de tenerlo. Hagamos un diagrama cualquiera, de un triángulo obviamente. Ubiquemos mi vértice B en este punto, por lo cual mi lado B estaría en este punto. Si ubico mi ángulo y vértice C en este punto, mi lado C estaría acá. Bueno, recuerden que ustedes pueden ubicarlos donde gusten, pero sí tiene que haber una correspondencia entre lados y ángulos. Bueno, debo buscar una expresión, si es que existe, si es que la encuentro, que me vincule estos cuatro elementos, es decir, el ángulo C, el lado C, el lado B y el ángulo B. Los ángulos B y C y los lados B y C. Y lo que deseo encontrar es el ángulo, ¿no? Bueno, miremos entonces una expresión que me vincule el ángulo B y C y los lados B y C. Entonces, ¿hay una expresión que me vincule los ángulos B y C y los lados B y C? Sí, está esta expresión de aquí y está esta expresión de acá. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Como lo que deseo encontrar es un ángulo,
voy a utilizar esta expresión de acá, que el ángulo ya está en la parte superior, que a mí me facilita despejar la expresión. Entonces voy a utilizar esta expresión que tengo encerrada, es decir, seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Y lo que tengo que hacer es despejar el valor de B, ¿vale? Para lo cual, este B que está dividiendo, yo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces obtendría que seno de B es igual a B por seno de C sobre C. Bueno, alguien pudo haber dicho, bueno, si pasa a multiplicar acá. Y después de hacer la multiplicación de fracciones, les va a obtener esta expresión. Puede hacerlo como usted guste, la expresión va a ser la misma. Bueno, por último, ¿qué hago para despejar B? Yo no puedo pasar todo el seno de B porque no me quedaría nada en el lado izquierdo, me quedaría el 1 que está multiplicando, ¿cierto? Recuerden, cuando ustedes estábamos viendo razones trigonométricas y queríamos despejar un ángulo, pasábamos al otro lado de la igualdad la función inversa. Y las funciones inversas las miramos, ¿cierto? La función inversa de seno es seno a la menos 1. Lo que estoy pasando entonces es seno del lado izquierdo al lado derecho a su operación contraria, que es con su operación contraria, que es seno a la menos 1. Entonces seno a la menos 1 de B por seno de C sobre C. Ya me quedó una expresión, una operación donde yo conozco todos los valores B, C, el ángulo C y el lado C. Conozco B, C y el ángulo C. Entonces vamos a solucionarlo en nuestra calculadora. Comprobamos nuevamente que está en grados, obviamente está en grados, y hago la operación para activar las funciones inversas. Les recuerdo que presionan la tecla Shift, que es la primera tecla, por lo general la primera tecla de su calculadora, y van a la función a la cual desean la operación, la función inversa. Por ejemplo, en este caso seno. Aparece seno a la menos 1, ¿sí? De B por seno de C, es decir, de 12 por seno de 81, 12 por seno de 81, ¿sí? dividido entre el lado B, entre el lado C, perdón, que vale 11. Si ustedes se dan cuenta, la solución de este problema es un valor imaginario. Puede darse esta situación de que la solución sea un valor imaginario. ¿Qué quiere decir cuando ocurre ese tipo de situaciones? Por eso lo he traído a este video. Lo que ocurre es que el triángulo con estos datos que nos están dando no es posible formarlo. Y era algo parecido a lo que nosotros hacíamos cuando tratábamos de mirar qué ocurre si nosotros tenemos un triángulo con dos ángulos rectos. No era posible formar el triángulo. En este caso ocurre algo similar. Cuando ocurre este tipo de situaciones, tienen que fijarse muy bien, cuando ocurre este tipo de situaciones y el valor del ángulo es imaginario, o la respuesta es imaginaria, o les da en su calculadora el mensaje de math error, quiere decir que ese valor no es posible determinarlo. En este caso, que el triángulo no es posible solucionarlo. Es diferente a que a ustedes les aparezca sintaxis error. Sintaxis error. En este caso, si a ustedes aparece sintaxis error, quiere decir que ustedes ingresaron algún valor mal a la calculadora. Diferente a math error, que es un valor que no se puede representar numéricamente o que no es posible calcularlo. En este caso, ocurre este tipo de situaciones y se determina que este problema o este triángulo con estos tres datos que tenemos no es posible formar el triángulo. ¿Sí? No va a tener solución. Eso ocurre cuando el valor que ustedes obtienen en su calculadora es un valor imaginario o la calculadora les arroja math error. Eso quiere decir que no es posible formar el triángulo con los datos que se tienen establecidos. ¿Vale? Es un caso particular, lo traje en el video para que tengamos en cuenta esa situación. Bueno, y vamos con el último ejercicio de este video, que es el I, que sería, miremos los datos.
el ángulo C vale 15 grados, el lado A vale 12. Unidades. Y el lado C vale 8 unidades. Y lo que deseamos encontrar es el lado B. Bien, entonces nuevamente tengo que buscar una expresión que a mí me vincule los 4 elementos, que tengo en mi ejercicio, si es que la hay. En este caso, el ángulo C, el lado A, el lado C y el lado B. ¿Será que hay una expresión que me vincule el lado A, el lado C, el ángulo C y el lado B? Miremos. Aquí me relacionaría AA, BB, igual acá AA, B y B. Bueno, miren que no hay una expresión, hay una expresión que me relacione las tres variables que yo he asignado en mi triángulo, A, B y C. No hay una expresión que me relacione A, B y C. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de problemas? Lo que yo voy a hacer es encontrar los elementos que yo pueda encontrar del triángulo, y esos elementos que yo haya encontrado los voy a utilizar para encontrar el lado que estoy buscando o el ángulo que estoy buscando. Entonces miren, tengo el ángulo C, el lado C y el lado A. Primero voy a buscar una expresión que me relacione estos 3 elementos, sin importar que no esté el elemento que estoy buscando. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es encontrar otro dato que posiblemente a mí me permita ya solucionar el ejercicio. Entonces voy a buscar una expresión que tenga el ángulo C, el lado A y el lado C. Ángulo C, lado A y lado C. Entonces miremos. Ángulo C, lado C y lado A. Podría ser estas dos expresiones, ¿cierto? Es decir, seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C. ¿Qué voy a encontrar con esta expresión? El ángulo C ya lo conozco, el lado C ya lo conozco, el lado A ya lo conozco. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pues obviamente lo que voy a encontrar es el ángulo A. No es lo que me pide el ejercicio, pero es un elemento que a mí posiblemente me permita solucionar el ejercicio, porque no hay una expresión que me vincule los elementos que necesito, en este caso con la expresión de B. Entonces voy a buscar otras expresiones que me permitan encontrar otros elementos del triángulo, y con esos nuevos elementos poder encontrar la solución. ¿Listo? Bueno, entonces dibujamos nuestro triángulo nuevamente. Recuerden que simplemente es una herramienta de apoyo, ustedes no es obligatorio que lo hagan, pero sí es recomendable. ¿Sí? A, B y B, que guarde correspondencia, C y C. Yo conozco entonces que este ángulo vale 15 grados, que este lado vale 12 unidades, que este lado vale 8 unidades, ¿cierto? C 15 grados, A 12 unidades y C 8 unidades. ¿Estamos? Y lo que yo deseo encontrar es B. No hay una expresión que me permite determinar ese valor de B, pero encontramos una expresión que a mí me permite encontrar este ángulo de A. ¿Qué ventajas voy a tener cuando encuentre ese ángulo de A? Si yo conozco este ángulo, voy a tener la posibilidad también de encontrar este ángulo. ¿Por qué? Porque la suma interna de los 3 ángulos de cualquier triángulo siempre es 180. Y si yo conozco 2 ángulos, puedo determinar el tercero. Y con este dato ya puedo determinar el valor de B. Entonces miremos. Utilizamos la expresión que habíamos establecido en la parte de arriba. Es decir, seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C. Y lo que vamos a encontrar es el valor del ángulo A. Vamos a despejar el ángulo A. Para lo cual, este A que está dividiendo, yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces obtendría que seno de A es igual a seno de C por A, voy a colocar en este orden, sobre C. Lo coloco en este orden para evitar algún problema en la calculadora. Es preferible primero colocar las expresiones numéricas al comienzo antes que las razones trigonométricas. Bueno, y por último, para despejar el ángulo A, paso este seno con la función inversa, que sería seno a la menos 1. Yo diría que A entonces es igual a seno a la menos 1 de A por seno de C sobre C. Es decir, A va a ser igual a seno a la menos 1 de A que vale 12,
por seno de C, es decir, seno de 15 grados, sobre C, que vale 8 unidades. Ya es una operación de calculadora. Vamos a mirar qué resultado obtenemos. Seno a la menos 1 de 12 por seno de 15 sobre 8. Seno a la menos 1 de 12 por seno de 15 sobre 8. Miren que en este caso nos dio ya un valor real, ¿sí? En este caso el valor del ángulo sería de 22,84. 22,84. Entonces vamos a nuestro problema. Decimos que el valor de A es 22,84 grados. No hemos terminado, ¿cierto? Simplemente hemos encontrado un nuevo valor de mi triángulo. 22,88. Este de aquí. 84. Bueno. Como les había dicho al comienzo del problema, yo voy a obtener este ángulo A y a mí me permite con estos dos ángulos A y C determinar el valor de este ángulo B. Lo que voy a hacer entonces, lo que estoy haciendo es poco a poco ir completando la información del triángulo. Entonces, yo sé que la suma de los tres ángulos, A más B más C, me tiene que dar 180 grados. ¿Estamos? Yo conozco que A equivale a 22,84 grados. Yo conozco que C equivale a 15 grados, si no estoy mal, sí, a 15 grados. Y esto equivale a 180. Si lo quiero expresar de esta manera, lo puedo hacer. Sin embargo, yo sé que ustedes tienen la facilidad de hacerlo mentalmente o hacerlo directamente a la operación. También lo pueden hacer. Yo lo hago de esta manera para que sepan de dónde sale el valor, de dónde sale la expresión. Por último, para despejar el valor de B, lo que voy a hacer es estos dos valores que están sumando, que están positivos, los voy a pasar al otro lado a restar o negativos, es decir, menos 15 menos 22,84. Con lo cual yo digo que el ángulo B va a ser igual a, miremos, será igual a 180 menos 15 menos 22,84, ¿cierto? Es decir, 142,16 aproximadamente. 142,16 grados, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurrió? Encontré otro dato más, que es el ángulo B, que equivale a 142,16 grados. Vale, ya tengo casi completa la información de mi triángulo. Miren, si ustedes se dan cuenta, conozco todos los elementos, los tres ángulos y dos lados, excepto el lado B. Como ya conozco todos los elementos, yo puedo utilizar cualquier expresión que me vincule el lado B. Cualquiera. Por facilidad, lo que voy a hacer es utilizar esta expresión de aquí. ¿Sí? Esa expresión de ahí. Esta. ¿Vale? Conozco el ángulo B, ya lo encontré. Conozco el lado C, lo tenía desde un comienzo. Igual el ángulo C lo tenía desde un comienzo. Entonces hicimos todo este proceso para encontrar un dato que a mí me sirve para solucionar el problema. Entonces yo tengo que B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de C, de beta o de B. Bueno, para despejar B, este seno de B que está multiplicando, que está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Y obtendría C por seno de B sobre seno de C. Es decir, que B va a ser igual a C, que ya lo tengo, ¿cierto? C, es decir, 8, por seno de B, que lo acabé de encontrar, B, que vale 142,16, 142,16 grados, sobre seno de C, C que valía 15 grados. Y ya me queda una operación donde conozco todos los valores, únicamente es ingresar a la calculadora. 8 por seno de 142, 8 por seno de 142,16, cierro paréntesis, dividido entre seno de 15, cierro paréntesis. Y la respuesta que obtengo es que el valor de B va a ser igual a 18,96 aproximadamente. 18,96
96 aproximadamente. Unidades porque no tenemos ninguna unidad de medida, lo colocamos como U. ¿Vale? Entonces miren que el teorema del seno no quiere decir que directamente aplicando una sola expresión yo voy a obtener la solución del problema. A veces es necesario hacer un proceso adicional. Y lo que voy a hacer es completar la información del triángulo para obtener nuevos valores que a mí sí me permitan encontrar el valor que necesito. En este caso miren que para poder encontrar el valor que necesito yo tuve que encontrar todos los otros datos, ¿sí? Y de esa manera encontrar la solución del problema. Pero no es complicado, simplemente se aplica esta expresión, que es muy cortica, ¿sí? Estas expresiones del teorema del seno, que son muy corticas, y pueden solucionarlo de una manera sencilla. Ustedes pueden empezar a jugar con las expresiones, encontrar un valor que necesitan, empezar a completar el triángulo. Lo recomendable sería que solucionen todo el triángulo si es posible. Sin embargo, si únicamente pueden hacerlo de manera directa para encontrar un valor, lo pueden hacer. Pero si hay situaciones donde ocurre esto y es necesario aplicar otras expresiones para encontrar otro valor para poder solucionar el problema, ¿vale? Les agradezco mucho, espero que este video sea de ayuda. Ustedes pueden encontrar más problemas en la misma guía, los otros ejercicios, ¿vale? Yo les espero que hayan entendido. Si hay alguna duda, igualmente estará habilitado el foro como en los anteriores casos para que ustedes ingresen sus inquietudes. Les agradezco mucho, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.